Está con nosotros Jorge Villasante, militante aprista y exministro, y está con nosotros también el congresista no agrupado Jorge Castro, que fue en su momento integrante de la comisión Lavajato. Bienvenidos. Muy buenos días, Lucas. Alan García, y acá tengo exactamente la carta que él ha enviado al gobierno del señor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, diciendo en resumen que la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigatorios, extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones. ¿Ah? Y dice más, ¿no? O sea, en conclusión, no hay garantía para la justicia en el Perú y él particularmente es un perseguido político. Nicolás, yo creo que es importante que la ciudadanía tenga presente lo siguiente. Partiendo del derecho que tiene Alan García a optar por el asilo político, hay que decir que las investigaciones no se detienen, de manera tal que las investigaciones van a continuar. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las razones que motivan en este caso que Alan García tome una decisión, ojo, a partir de una, valga la redundancia, de un acuerdo de la dirección política del partido que acuerda que Alan García opte por el asilo político? Primero hay que tener en consideración, Alan García deja su mandato en el segundo gobierno el 28 de julio del 2011, ¿no es verdad? Han transcurrido 7 años, Nicolás, 7 años. Contadas 47 oportunidades en las que ha asistido al Congreso de la República, ha asistido a citaciones del Ministerio Público, ¿no? Y en todas ellas se ha allanado por lo demás a las investigaciones que existen. 7 u 8 investigaciones a nivel fiscal de por medio. Y entonces lo que ocurre es que la semana pasada él es citado para prestar una declaración. Ojo, que ya anteriormente se había suspendido la declaración, ¿no es verdad? Por decisión del fiscal Pérez, que no, sin mayor argumento suspende la declaración. Y la semana pasada, cuando Alan García está nuevamente para prestar su declaración, se suspende la misma. Y ojo, en el mismo momento también ya se está pidiendo un impedimento de salida del país, ¿no? A esto hay que considerar que el superintendente de migraciones del país, Nicolás, antes de que exista ningún mandato, ninguna orden, ninguna autorización de un juez de impedimento de salida del país, ya Migraciones había girado al superintendente de Migraciones, y eso no se ha dicho ni se ha descartado, ¿no? Ya giraba oficios alertando, ¿no? Entre comillas, alertando para que se tomen medidas a los puestos fronterizos. Y entonces la pregunta es, ¿no se estaba efectivamente, ¿no? Trabajando en función de un escenario de tener a Alan García en otra condición jurídica? Pues bien, la medida que solicitó el fiscal y que fue tramitada y atendida el día sábado, está bien, es parte de un procedimiento, pero también es cierto, Alan García tiene información de que de por medio ya había un trabajo, un pedido que se venía trabajando para solicitar su detención, ¿no? Y entonces bajo esas condiciones... Pero ¿en qué momento eso? Bueno, no sé, yo quisiera escuchar al congresista Castro, pero no entiendo en qué momento eso se convierte en una persecución política. A ver, no, para empezar pues, Nicolás, hay una persecución, sí. Primero, los 5 años del gobierno del señor Humala no se destruyó sistemáticamente la imagen, ¿no?, de Alan García. 5 años, la megacomisión, ¿no?, presidida por un excongresista, ¿no?, que al final, ¿qué determinó? Que se sigan investigando las cosas. ¿Cuánto se gastó ahí? Y Alan García estuvo aquí, ¿no? Y después, mediáticamente, pues, ¿no?, hay todo un linchamiento y hay que decir, efectivamente, hay o no desde el gobierno, ¿no?, una exigencia, y el presidente Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros hace pocos días han dicho, no conversamos en tanto no se vaya el fiscal Chávarri. ¿Eso en una democracia es efectivamente respetar las instituciones? Obviamente que no, Nicolás. ¿Qué dice el congresista Castro? De forma categórica, una cosa es la explicación que se pretende dar a este caso del asilo, pero real y efectivamente en el Perú tienen que ser investigados todos y fundamentalmente, en este caso, los mandatarios de la nación.
Y lo que queda claro, a través de la Comisión Lavajato, cuando nos tocó integrar, justamente lo teníamos, como decíamos, centrado a Alan García. Alan García conjuntamente con Cornejo, y por propia versión del propio Alan García, indicaba que era Cornejo, porque eran dos. Cuando nosotros hicimos la investigación, llegamos a determinar la responsabilidad de ambas personas, o de Cornejo, o del presidente García, o de los dos. No había otra posibilidad. ¿Por qué? Porque no solamente por las versiones de Luyo, sino también con el propio silencio de Cubas, y además se armó toda la pirámide organizacional del Estado, y definitivamente quedaba solamente la responsabilidad del ministro y del presidente de la República. No quedaban otros más. Adicionalmente, todos los decretos de urgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sería muy largo explicar, pero ya llegamos a esa conclusión. O sea, no ha habido persecución política, ni la va a haber. El problema es que tenemos que perseguir el delito de los más altos funcionarios de la nación. Y si tienen que caer 5 presidentes, 6 u 8, no nos podemos amparar en el derecho de asilo que se tiene en este momento. Y Alan García, de una manera clara y contundente, aparentemente dijo de que él iba a respetar todos los foros, que iba a asistir, y lo primero que hace es, en la primera oportunidad, hace 30 años atrás prácticamente, también se asiló, ¿no es cierto? Huyó del país. Y otra forma también del asilo de ahora, ¿qué significa? Virtualmente eso es una fuga, es no querer acceder a un proceso judicial. Y lamentablemente él tendría que explicar no solamente el caso porque aquí esto de los $100.000 es una cuestión hasta cierto punto irrisoria, porque tienes que entender aquí lo grave, el mal manejo económico del segundo gobierno, no solamente el primero, el segundo gobierno. Mira, los precios internacionales, para que tenga una idea y un parámetro de comparabilidad la gente, estaba bordeando los 70 centavos la libra de cobre. Llegó a costar, a venderse en el escenario internacional casi a $4 la libra. O sea, es como que en este momento yo gano 10.000 soles y de repente al año siguiente comienzo a ganar 60.000 soles porque se multiplicó y no le alcanzaba al gobierno y se mal utilizaron. Y no solamente en este caso, en los colegios emblemáticos, también en el propio estadio Nacional. El Estadio Nacional costó encima de $200 millones. El Estadio de San Agustín, ojo, $6 millones, y con el pueblo de Arequipa que lo había hecho. O sea, con mucho esfuerzo del pueblo de Arequipa, para que tengamos parámetros de comparabilidad, cómo se han malversado los fondos públicos, es increíble. Nosotros nunca hemos tenido esa bonanza como la tuvo en el gobierno de Alan García, y se redujo, dice, la pobreza, pero la pobreza se redujo de 47 a la mitad. Pero los indicadores económicos han sido pésimos, porque era la gran oportunidad para saltar. Claro, o sea, pero, se ha robado hasta por gusto durante ese gobierno. Perdón, Nicolás, si me permites. Yo creo que aquí el congresista Castro distrae el tema, y obviamente lo que tiene... Pero eso es lo que tenemos que hacer, investigar eso. Tiene un enjuiciamiento político el tema. Aquí vamos a discutir de la política económica del gobierno del presidente García, podemos discutir, ¿no? Y es su versión y su óptica y su perspectiva de las cosas, de decir que durante el gobierno de Alan García en el segundo mandato ya fue un desastre económico. Sí. La verdad, disculpen, y fíjense a dónde llegamos, ¿no? Es decir, se redujo la pobreza de 46 a 23%, 20% de reducción de la pobreza. ¿Qué resultado se ha mostrado en qué gobierno? Perdón, pero si tú ganabas, hoy te estoy explicando, y eso tiene que quedar claro en la mente de la gente, ganabas 10.000 soles y a los años siguientes ganaste 60.000. Tenías que haber reducido, o sea, se multiplicó por 6 veces el ingreso. Sí. Y usted no dice al país... ¿Y qué se redujo? Perdón, ¿dónde quedó esa plata? Porque se redujo, pues... Ya, pero, usted dígale al país... En términos muy mínimos. Hay que decirle al país... ¿Con cuántas reservas internacionales recibió Alan García el gobierno? ¿Y cuánto se dejó efectivamente de reservas internacionales? Reducir la pobreza no es efectivamente políticas de Estado los términos adecuados que estén por el ingreso que, o sea, por el ingreso que tuvo el país. Que habría que reducir al 0%. Por favor, el gobierno del señor Humala, al que usted apoyó y por el que usted votó, ¿no es verdad? ¿No? ¿Cuánto redujo la pobreza? El problema... Oiga, ¿tenía plata o no tenía plata? Sí la tenía. El problema es el robo durante el gobierno de Alan García. ¿Cuál es el robo? Ese robo. Discúlpeme, ¿cuál es el robo? Te estoy poniendo un parámetro de comparabilidad. No, ¿cuál es el robo? Con $200 millones se hizo, más de 200 costó, hemos investigado el caso, más de 200 millones la refacción del Estadio Nacional. Sin embargo, el Estadio La UNSA, que tiene mayor capacidad, costó $6 millones con el esfuerzo del pueblo de Arequipa. Pero, o sea, aquí utilizaron los fondos públicos, mientras en el caso de la UNSA de Arequipa, utilizó a la gente del pueblo de Arequipa y con propios aportes, hasta con rifas se hizo. Sin embargo, acá $200 millones fueron absolutamente malversados. Y hoy
inclusive ni siquiera se aumentó la capacidad, se disminuyó a 35.000 personas. Fíjese, la Eso es grave. megacomisión, permítame, le la estoy poniendo solamente un megacomisión, parámetro de comparabilidad, porque si tranquilo, comenzamos permítame. a analizar obra por obra, simplemente es un desastre. Ya, el robo perdón. ha sido inmenso. Entonces, y bueno, fíjese, no sé, usted como se ministro tendrá que asumir su responsabilidad también, cada uno. Señor, yo asumo mi responsabilidad y la he asumido siempre, señor. Ojalá que ¿De nosotros acuerdo? tengamos la oportunidad de revisar las cuentas como lo hemos hecho, porque lamentablemente No, primero es hay un grave tema, la situación. pues. Aquí se habla con una facilidad, discúlpeme, Nicolás, de decir se ha robado. Se ha robado Alan García. Hoy la obra costó 200 millones y se robó Alan García, o los funcionarios que estuvimos en ese gobierno nos robamos la plata. ¿Quién se robó? ¿El obrero? Disculpe, ¿El obrero déjeme robó? hablar, pues, déjeme hablar. Nos robamos la plata. Oiga, 5 años la comisión del señor Tejada, la mega comisión, investigó a Alan García. Ya, Se pero demostró el problema es que hubo eran- desbalance pero patrimonial. es que eran muy ineptos, pues, porque han Ah, quedado o en sea, ahora es ridículo. un inepto. Pero escúcheme, termina la investigación que concluye en nada y al ratito viene el informe de Lavajato y las confesiones de Brasil y resulta que hay hasta gente presa que ustedes no han cuestionado. Porque para ustedes está bien preso Jorge Cuba, ¿no es cierto? Fíjese, Nicolás, el señor Cuba, el señor Luyo y el tercer funcionario están, ¿no es cierto?, actualmente presos porque obviamente lo que existen son pruebas que acreditan, ¿no es cierto?, que hubieron coimas de por medio y estos señores recibieron esas coimas, ¿no? Después se ha dicho, incluso en el debate en el Congreso, que, ¿no?, ahí hay unas cuentas en Andorra, ¿no es cierto?, vinculadas a Alan García, vinculadas al APRA. ¿Qué son de esas cuentas? ¿Dónde están? ¿Qué vinculación existe con Alan García? Oiga, los operadores de justicia en el país y los abogados saben perfectamente que lo que no existe en el expediente no existe en el mundo, ¿no es verdad? O sea, la responsabilidad penal no se presume, no es que porque yo tengo una animadversión política como la que puede tener el congresista Castro, un antiaprismo que la verdad, ¿no?, sería mejor de mejores causas, ¿no? El tema es que no existen pruebas que vinculen a Alan García. Perfecto. ¿Quieren continuar con las investigaciones? Están las investigaciones. El señor Cuba está preso, lo quieren forzar a que impute a Alan García alguna responsabilidad y para ello pasarlo de repente a una condición distinta de la que tiene, pues háganlo. El tema de fondo es cuán consistentes pueden ser las imputaciones como para decir que exista responsabilidad penal de parte de Alan García. Por lo demás, reitero, el asilo de ninguna manera suspende los procesos judiciales. En la eventualidad de que el Uruguay le concediera el asilo, los procesos y las investigaciones continuarán. Lo que queda claro aquí se está tratando de desviar la atención. Aquí hay una pirámide construida por propia versión de Luyo, cuando declara ante la comisión, Lavajato justamente dice, las órdenes venían de arriba, y él era miembro del comité de proinversión. En todo caso, eso es claro, y también está totalmente probado el depósito de 8.100.000 dólares, ¿no es cierto? Ahora, ¿de quiénes venía Cuba? Incluso Esos son los 800.000 dólares que hay en Andorra, se supone. Andorra, lógicamente. ¿Y por qué caen justamente estos señores? Justamente por la presión de la Comisión Lavajato, porque antes de nuestra presencia a nadie se había intervenido. Entonces nosotros justamente en la investigación se determina esto. Pero ¿qué pasa? Estas decisiones, como decían, venían de arriba. ¿Quiénes quedaban arriba? Solamente el ministro y el presidente de la República. No hay otros. Ahora, es lógico, ¿quiénes son los que toman las decisiones? ¿Ustedes creen que no ha tomado la decisión Alan García conjuntamente con Cornejo? Por eso es que era necesario investigar a las dos personas y estaban, como decíamos nosotros, centrados, porque elaborando la pirámide organizacional del Estado, encima de ellos, de Cubas y de Edwin Luyo Barrientos, solamente queda el señor Cornejo y Alan García, o sea, los únicos, no hay dónde perderse. Por eso era que es necesario justamente tomar pues las previsiones correspondientes. O sea, y eso es al margen de estos 100.000 dólares. Ahora estos 100.000 dólares, miren, hagamos un parámetro de comparabilidad siempre. Nosotros hicimos una evaluación en ese momento, un premio Nobel le pagas 30.000 dólares por una conferencia, entre 30.000 a 50.000 dólares en ese momento. Sin embargo, a Alan García le paga, no sé qué habría, y es más, son 100.000 dólares. Nosotros arguimos eso, que no se le paga a un premio Nobel, no sé cuántos habrá Alan García. Adicionalmente a esto, es muy claro. Ahora mira, que nos haga llegar, y ojalá que Lucas tenga
amabilidad de hacer y de publicitar y publicar qué es lo que habló Alan García para que le den $100.000. Ok. Te vas a dar cuenta que Alan García no Claro, sabe nada de problema- economía. el problema no sé es- por qué. Esas son nuevas formas de Al coimas. margen de que sepa o no sepa. O sea, lo que es complicado en este caso es que lo que sí se ha acreditado por los testimonios y por los documentos que han sido presentados es que los $100.000 que recibió venían de la caja 2. O sea, Perdón. eso es un hecho, ¿no es cierto? Ahora, él dice, yo no sabía, no tenía por qué saber, porque ha ido cambiando su versión sobre el asunto, ¿no? Ahora dice que él no tenía por qué saber. A ver, ¿no? Nicolás, pero hay un tema. Y nos centramos en la imputación de los $100.000. ¿no? O sea, no son los millones de los que se habla. porque en eso es este un caso, punto, ambas pues. cosas. perdón, esto es en base, ¿Quieres? en función de lo cual se sustenta, ¿no es cierto?, el pedido del fiscal y en función de lo cual se estaba trabajando el pedido de detención del presidente García, ¿no? Ahora bien, viene el gran tema, ¿no? Oiga, Alan García no podía cobrar $100.000 porque un premio Nobel cobra $30.000. Oiga, cuando hay conferencistas internacionales que cobran $350.000, ¿no? Y entonces aquí dicen, ¿por qué le tenían que pagar tanto? Oiga, si yo como conferencista, ¿no?, soy convocado a un evento, ¿no?, y eventualmente se pactan unos honorarios, esos honorarios se pagan. Ahora, ¿quién es el congresista, no, para decir, oiga, y le pagaron 100.000, es mucho? Bueno, de pronto yo no sé a él cuánto le puedan pagar por una conferencia, pero el tema de fondo es que Alan García sí, pues, por su prestigio y por sus condiciones, nadie va a negar, pues, obviamente que el congresista podrá reírse, pues, no es verdad, Prestigio. pero... Pero en realidad la- Discúlpeme, señor. Pero usted- aquí no vamos a tratar, discúlpeme, Pero Nicolás. si eso es- ya basta, usted dice de ya basta, prestigio. señor. Usted de que es el que está ofendiendo, porque dice que se esté uno usted cobra, refiriendo usted en no temas sabe, de pues, yo- ladrón o cosas yo- esas. Eso no, le voy a aceptar, señor. Pero Respeto, tampoco guarda ya, respetos. usted que prestigio. Respeto, guarda Prestigio. respetos. Yo le rogaría- Porque aquí ningún comunista, señor, aquí no se trata con una de baja calaña, como usted va a venir a va señalar venir eso, usted. señor. Yo no hablo de ladrones. Respeto, guarda yo no hablo de respeto. ladrones. Usted está hablando Le han de robado ladrones. al país. Ese es el tema de fondo. Le ha robado al país. Le han robado al Perú, pues. ¿Ah? Con lo que ha tenido Alan García, hemos podido dar el gran salto al primer mundo. El gran salto, señor, 20% reducción de la 20%, pobreza, ¿qué es? la anemia, señor, La anemia. más de 135.000 obras. Y vamos al tren eléctrico, Nicolás, porque de repente el señor no terminemos, recuerda, tenemos pues. tiempo, terminemos con lo de los $100.000 de la conferencia. En realidad la discusión no es si estaba calificado para dar la conferencia o no, o si está bien o mal que gane más o menos que un Perdón, premio Nicolás. Nobel. La discusión que está planteada en la investigación es que por los testimonios recogidos de los colaboradores en Brasil y por la documentación, porque hay documentación que acredita, es que el dinero vino de la caja 2. ¿Para qué se usaba el dinero de la caja 2? Para comprar políticos y para pagar comisiones ilegales. Ya. Eso es un problema, por supuesto que es un problema y por supuesto que amerita una investigación. Nicolás, yo no no- es que ya Alan García dice yo no sabía, ay hermanito, vamos a otra cosa. Nicolás, yo Tampoco no digo puede que ser no así. amerite investigación. La investigación sí, pero obviamente en condiciones que permitan que el imputado, que el investigado pueda efectivamente afrontar ese proceso en condiciones en las cuales no existan, pues, gente como el congresista que use, pues, términos así totalmente, ¿no es cierto?, adjetivos que resultan vamos a insultantes, ir a la denigrantes, O sea, señor. a los que roban, ¿qué hay que decirles? Entonces, honrados. No, ladrón a quienes roban, a quienes roban y a por quienes eso se le les han puede robado al país. Le han robado al país. Vamos a ir a la pausa para discutir el otro tema, porque la controversia que hay, incluso en determinado momento, no sé si ha sido Erasmo Reina el que lo ha dicho el día sábado, voy a revisar ahora para que la cita sea precisa, se ha dicho, hay la presión sobre Jorge Cuba para que diga que Alan García era el beneficiario final, ¿no? Y ese testimonio supuestamente va a ocurrir esta semana. Y la pregunta que yo me hago es, Alan García, que siempre ha dicho no hay ninguna prueba contra mí, está pidiendo esto para protegerse de las implicancias que podrían tener esa declaración, que además nadie le pidió a Jorge Cuba que sacó hasta la colaboración, ¿ah? Por lo que yo he indagado, él ofrece la colaboración cuando recién cae preso, a las pocas semanas de caer preso. ¿Por qué? Por las circunstancias de su familia, por la injusticia de que la voleibolista Jessica Tejada está presa prácticamente por culpa de él, es decir, por una serie de circunstancias subjetivas que afectan inevitablemente a una persona expuesta a esta situación. Pero vamos a la pausa y quisiera que hablemos de eso y de las consecuencias que podría tener la declaratoria a favor de una asilo a favor de Alan García. ¿Qué va a implicar eso para los otros casos?
qué va a implicar para las relaciones internacionales del Perú. En fin, vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. En un debate que se ha puesto un poco tenso por momentos entre el congresista Jorge Castro y el exministro del gobierno de Alan García, Jorge Villasante. La pregunta es decir, hay un tema con los $100.000, ¿no es cierto? Y lo que está en discusión es si el hecho de que venían de la caja 2. Eso está acreditado y está documentado. Alan García dice, yo no sabía, no tenía por qué saberlo. Es un tema de ellos. Pero en fin, amerita una investigación. Pero el segundo tema es que se supone que en estos días ya se retomó la colaboración de Jorge Cuba, que fue el viceministro de Comunicaciones, que paradójicamente terminó siendo clave en una decisión que tenía que ver con transporte en relación al Metro 1, y va a venir no solo una colaboración de él, sino la información de Andorra con respecto a la bendita cuenta donde se depositó parte de las comisiones ilegales, que ahora se reconocen como ciertas, ¿no es cierto? Ahora, ¿no es eso lo que está pasando? Que Alan García sabe que por primera vez va a tener que enfrentar en todo este periodo evidencias más o menos serias en contra suya. Mira, Nicolás, yo no puedo responder sobre si esa puede o no ser una motivación. Lo que sí debo decir es lo siguiente. Se pretende, y obviamente se muestra el tema como que producto de las coimas, ¿no es cierto?, que se han pagado por la línea 1 del metro, no hay responsabilidad de Alan García porque se diseñó toda una estructura, ¿no es cierto?, a través de decretos de urgencia para ejecutar la obra. Lo primero que la ciudadanía debe tener presente es, y eso ha sido público, Alan García estaba interesado en que el tren eléctrico, ¿no es cierto?, pudiera concluirse y que pudiera ser puesto al beneficio de la población. Sí, eso nadie lo niega. Y lo que Cuba ha dicho, y lo que dice el señor Luyo también, por lo que se sabe hasta hoy, ¿no?, es que existía un interés. Para que lo haga Odebrecht. No, el interés para que se haga la obra. Discúlpame, no hay ninguna norma que diga pues, que exonere y adjudique sea a Odebrecht, para empezar. Lo que existe es lo siguiente: el tren eléctrico, que ojo, fue paralizado el año 91, ¿no?, por el señor Fujimori, ¿no?, porque esa obra se quiso a todas luces, ¿no es cierto?, dejar que en el olvido, ¿no? Se paralizó. Se pasó en algún momento el proyecto del tren eléctrico, que era un proyecto, se pasó a la Municipalidad de Lima Metropolitana. El año 2001. Del año 2001 al año 2009 propiamente, oiga, 8 años, hubieron 2 procesos, hasta donde entiendo, 2 procesos de licitación para que se ejecutara la obra, y la obra no avanzó un metro. Y al señor Castañeda, que ya termina su gestión, tampoco le interesaba el metro porque estaba empecinado en su obra. Pero todo eso... Pero es que eso no es lo que está en discusión. Sí, ya, Nicolás. Sí. Lo que está en discusión es si Alan García direccionó el procedimiento para que fuera Odebrecht el beneficiado en las condiciones en las que se hizo, que fueron onerosas para el país, donde hubo el pago de comisiones ilegales. O sea, eso es lo que está en discusión, ¿no? Bien, Nicolás. No las bondades de la obra, que es algo que yo mismo he dicho acá que ha sido una barbaridad que el tren eléctrico se haya parado. Es decir, si había corrupción había que meter preso a los corruptos, pero la obra nunca debió parar. 20 años. Y entonces vamos al tema concreto. Efectivamente, ¿no?, ¿cuál es el pacto colusorio, ¿no es cierto?, para establecer responsabilidad en Alan García? Claro, van a decir los adversarios, y obviamente lo va a decir también aquí el congresista, ¿no?, es que Alan García es el que ordenó que la obra la ejecutara Odebrecht. Ya, pero el congresista Castro ha estado en la comisión que ha investigado, indagado, escuchado testigos. ¿A qué conclusiones habían llegado sobre esto? Justamente, vuelvo a insistir, se ha elaborado el organigrama del Estado. Y en eso simplemente quedaban ya 2 posiciones nada más, la del señor Cornejo y la de Alan García. No había otros más. Y ahí viene el direccionamiento, porque los decretos de urgencia, es cierto, hay una necesidad, pero tú das un decreto de urgencia en determinadas condiciones para salvar una serie de imponderables que se habían presentado en ese momento. Ahora, ¿pudo haber actuado de buena fe Alan García? Ahí está, es un interrogante. Según el exministro, trata de salvarlo de uno u otro lado. Pero el problema está en que esa necesidad le ha salido costando muy cara al país. No solamente en este caso, no solamente en el caso del tren, en cada una de las obras que se han investigado,
es indudable que se han hecho uso y abuso. En el caso, por ejemplo, de los colegios emblemáticos, y de igual forma. ¿Era necesario? Sí, señor. Pero de ahí a que yo, como presidente de la República, comience a manejar mediante decretos de urgencia de una u otra naturaleza, eso es cierto. No indica que Odebrecht sea el beneficiario, pero todo iba direccionado en ese sentido. O sea, y ahí viene pues la responsabilidad que tiene Alan García desde el punto de vista pues como mandatario de la nación. Yo soy mandatario de la nación, tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Cómo soy bueno para disfrutar de todo, pero no de asumir las responsabilidades? Perdón, entonces, ¿qué tipo de responsabilidad? ¿Política? Pero en este caso... No, responsabilidad política. Por un lado, tiene responsabilidad política y también penal, porque ahora estamos viendo cómo han salido los fondos públicos. Perdón, la responsabilidad ¿Y política, cómo se le están dando? Mi estimado congresista, las responsabilidades penales, ¿no es cierto?, suponen que existan pruebas que vinculen de manera directa o hay la prueba indiciaria, ¿no es verdad?, a través de la cual se puede construir efectivamente un caso y determinar una responsabilidad. Pero perdón, por eso era la investigación solamente quedaban las dos personas. Vuelvo a insistir, que se tenía que determinar quiénes habían dado ese dispositivo de manera clara y concreta y contundente. ¿Era Alan García o Cornejo? Discúlpeme. Ahora, por un lado. En este caso específico de los $100.000, está pues demostrado por el propio Odebrecht. O sea, por eso es que no quiere que se le investigue. A ver, perdón. Por eso, fíjese, ahí está la responsabilidad penal. Claro, que la pregunta asumir. está, ¿en qué momento esto se convirtió en una persecución política contra Alan García? Bueno. O sea, en el momento en que de repente empiezan a aparecer pruebas que lo podrían involucrar. No, Alan García, desde el día que asumió el gobierno del señor Humala, estoy hablando de 28 de julio del 2011, ¿no es cierto?, comienza toda una cacería contra Alan García. ¿O no recordamos que Alan García todos los días era sindicado como responsable de los famosos narcoindultos? ¿Y en qué terminó el proceso de los narcoindultos? En que se sentencia, ¿no es cierto?, al presidente de la comisión que trabajaba en el Ministerio de Justicia por un caso, si mal no recuerdo, un caso de los tanto que se dijo en lo que Alan García y alguien sacaba cuentas y decía que producto de esto seguro Alan García recibía $500 y en fin, fueron tantos millones. ¿Qué responsabilidad? Ninguna. Ahora bien, dice el congresista, elaboraron el organigrama. No tenían que elaborar nada, el organigrama del Estado está. Y se sabe que el presidente de la República, se sabe que el presidente de la República luego existe para los ministros. determinar la responsabilidad es lógico. Ahora, ¿quién adjudica la buena pro? El tema es, Alan García ordenó, y a ver que Cuba pues pueda, si se va a someter a la colaboración eficaz, que es lo que están pretendiendo muchos, pero ¿qué? La colaboración eficaz tendrá que estar sustentada efectivamente en pruebas, pues Nicolás. No es el dicho. Lo que ha dicho el señor Luyo y el otro señor que está detenido es que había interés, ¿no?, de que se ejecute la obra. ¿Eso significa responsabilidad penal? No, había interés en que la ejecute Odebrecht, que es lo que están diciendo. A ver, eso tendrá que probarlo. De arriba, ahí está la propia declaración, así en esos términos. Perfecto, las órdenes venían de arriba. Perfecto, entonces así, que se determine cómo venían esas órdenes y tendrán pero cómo para terminar, ¿en qué momento esto se convirtió en una persecución política? O sea, ¿por qué lo es en el caso de Alan García y no lo es en el caso de Ollantumala, Alejandro Toledo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por qué ahí no lo es? ¿Por qué? Mira, he reiterado, y hay un oficio de migración, reitero, eso es lo último. Lo anterior es que eventualmente lo que se quiere es, por ejemplo, capturar el Ministerio Público. ¿Con qué propósitos? Ya, dejemos que el fiscal Chávarri haga su papel, como dejemos que el fiscal José Domingo Pérez, haga su trabajo, ¿no? Y el tema es que efectivamente apartemos pues la presión que hay sobre ellos. O sea, aquí hay un linchamiento. Hay quienes dicen 80% de la población cree que Alan García es responsable. Pero los dos están en su lugar, ¿eh? Hay una tremenda controversia dentro del Ministerio Público, sí, pero ahí está el doctor Chávarri ejerciendo como fiscal de la Nación y ahí está José Domingo Pérez en la Fiscalía de lavajato y lavado de activos. Pero no te olvides, Nicolás, que el presidente Vizcarra, el presidente del Consejo de Ministros dicen, en tanto no salga el señor Chávarri, no conversamos con las fuerzas políticas. Discúlpame, ¿eso qué es? Es pues copamiento. ¿Para qué yo quiero capturar el Ministerio Público?
¿Cuál es el interés? Bueno, yo les agradezco mucho a nuestros invitados por Solo estar. para Sí. finalizar esto, que no confundan las cosas. Puede haber algún exceso de parte del gobierno, pero la responsabilidad de los mandatarios de la nación tienen que asumirlas. Por algo ellos dirigen pues al país. Si no, en todo caso, ¿para qué se presentan? ¿Para ser ministros? ¿Para ser presidentes de la República? Tiene que asumir cada uno, tenemos que entender que en este país tenemos que respetar, es cierto, la institucionalidad del país, pero lo que también cada uno de nosotros como ciudadanos y cada uno como mandatario de la nación tiene que asumir su responsabilidad plena y no estarse escondiendo, fugando o vacilándose. Ese es el tema de fondo, ese es el tema en discusión hoy en este momento, que no quiere comparecer Alan García. Ha comparecido 47 veces. Y si hay condiciones, seguirá compareciendo. Mientras Muchas ellos gracias. hayan presionado siempre al ministerio, Bueno, colocaban al Ministerio Público a la gente que ellos querían, pues. Bueno, terminamos por el día de hoy con este debate y vamos a seguir adelante. Bueno, esto va a ser la discusión de las próximas semanas. Muchas gracias a nosotros los invitados por acompañarnos. Gracias.